8:25, Pigmenio, buen día. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Sí, buenos días, Sofía. Buenos días a todas y a todos. ¿En qué estamos hoy? Pues en lo mismo que estabas justo hablando antes del corte, en la cuestión de la Corte, en esta renuncia que sería efectiva hasta agosto del 25 y que precisamente surge de la propia reforma a la cual la adversan los 8 ministros que la presentarían, que establece esa salida. Yo creo, y de eso escribo hoy en Milenio, mucho me temo, que va más allá de los saberes, que son muy cuantiosos, la propuesta de renunciar. Se les garantiza a estos saberes un montón de dinero, como dice la presidenta. Pero veo otra intención. Sí veo la intención, a reserva de lo que voten, y la presidenta ha sido muy prudente. No ha querido en ningún momento engancharse y ha dicho reiteradamente, esperemos a ver cómo votan. Sin embargo, y como tú decías hace rato, lo que las declaraciones de los propios ministros han dejado ver es que votarán a favor de la ponencia del ministro Carranca. ¿Y eso qué significaría? Nos pondría de cara a una crisis institucional severa, que a mi juicio me parece un ejercicio antidemocrático, estéril y peligroso. Dice la presidenta y yo estoy con ella, que tendrán que esperar estos ministros el juicio de la historia, que será severo. Porque aquí hay una realidad. La gente votó por una propuesta que le hizo la presidenta de la República, la hoy presidenta de la República. Esa propuesta tenía que ver, llévenme a mí a la presidencia para dar continuidad a la Cuarta Transformación, que significa esto y esto, con mucha precisión. Y significa además reformas constitucionales que para conseguirse exigen mayoría calificada. Les pido, por tanto, que voten por 6 de 6, 4 de 4, dependiendo del Estado. La propuesta era muy concreta. Y la gente actuó en consecuencia. Eso no se puede negar. Esos son hechos. Eso está registrado. La gente votó, decidió llevar a Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia y decidió darle al movimiento que representa la mayoría calificada. Ya lo discutieron los órganos jurisdiccionales, ya se habló de la sobrerepresentación y se superó ese escollo. Ya se habló de la reforma y se fueron superando todas y cada una de las dificultades. Se procedió con estricto apego a la legalidad. Se está honrando y obedeciendo así el mandato expresado en las urnas por una mayoría de las y los ciudadanos que votaron. En la democracia, de eso se tratan las cosas. Si la gente decide mayoritariamente un camino, ese camino ha de seguir la nación. ¿A cuenta de qué? ¿Qué se creen estas 8 ministras y ministros? ¿Qué se creen? ¿Que pueden imponer su voluntad por sobre la voluntad de tantos millones de mexicanas y mexicanos? ¿Que pueden arrogarse facultades que no les corresponden? ¿Que pueden pasar por encima de la Constitución? Están revisando una ley, Epigmenio. No están revisando una reforma. Están revisando una facultad soberana del pueblo de México, establecida. Están revisando una ley.
Están revisando, cuestionando, tratando de echar atrás una facultad soberana del pueblo de México establecida en el capítulo 39, que establece que el pueblo es capaz y puede cambiar su forma de gobierno siguiendo estos requisitos, mismos que se cumplieron. Estrictamente. Ellos dicen que sí tienen la facultad. Como hizo Enrique Peña Nieto, como hizo Ernesto Zedillo, como hicieron durante tantas décadas tantos gobiernos. ¿Cuántas reformas constitucionales se hicieron? ¿Cuántas fueron echadas atrás por la Corte? Ni una sola. Esos son datos. Nunca en la historia de México la Corte dijo no estoy de acuerdo con una reforma constitucional y le voy a echar abajo. Hoy lo dice una Corte. Sí, nunca en la historia de México se planteó la elección de jueces y magistrados federales también, si nos vamos pero con se el argumento plantearon de otras nunca en la historia. barbaridades. Se plantearon Aquí barbaridades. es la Suprema Corte de Justicia. Y la pregunta que hacemos nosotros es ¿quién le va a decir que no si es que, como dice la presidenta Sheinbaum, hay que esperar el martes, hay que ver cómo votan? Pero si votaran por echar abajo esta parte de la reforma constitucional, la elección de jueces y de magistrados, ¿quién les va a decir que no? Pero te quiero volver a insistir en el punto. Jamás en la historia una Suprema Corte de Justicia ha echado abajo una reforma constitucional. Ahora sí, porque son ellos. ¿Se vale? Porque ellos son se van. ellos. Porque ellos representan no sé, el último bastión de la democracia. No. Aquí la democracia está en un momento ejemplar. Las últimas elecciones fueron indisputables y fueron, como establece la Constitución, libres, limpias y auténticas. Y el pueblo votó con absoluta conciencia. No fue engañado, no fue arrastrado, no hubo trucos publicitarios, hubo una consulta explícita. Y además hubo una experiencia. Durante los 6 años de López Obrador, muchas de las iniciativas presidenciales fueron vetadas por jueces, magistrados y ministros, y la gente que ha sufrido en carne propia lo que es el Poder Judicial, vio cómo actuaba con un interés político. Entonces ese es el problema. Que tenemos a ministras y ministros que no actúan en un ambiente aséptico. Epigmenio, pero son los ministros que tenemos. Pues son sí, los ministros de la Corte. Son ministros que se Eso reunieron. no se puede desconocer, decir como no tienen facultad, como todo lo que has dicho, eso no les quita el ser ministros de la Corte. Son los ministros de la Corte que tenemos y que vamos a tener hasta junio del próximo año. Por eso digo que lo que están buscando es una crisis institucional de gran calado y presentarse como mártires de una democracia que no está en absoluto amenazada, sino que vive y goza de cabal salud y vive un momento estelar. ¿Por qué? Sí, termina, tenemos que hacer pausa. Vive un momento estelar porque las elecciones fueron ejemplares. Ejemplares. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. 40, ¿en qué nos quedamos, Manuel? Bueno, Ciro, pues evidentemente aquí en la discusión creo que está muy plasmada con mucha facilidad si los ministros de la Corte tienen las facultades que ellos dicen tener. Hay un proyecto de dictamen que ya conocemos y que está planteando algunas violaciones al proceso interlegislativo de lo que es la reforma al Poder Judicial, y el planteamiento que hace Epigmenio Ibarra al decir esto es mucho más allá, es el desconocimiento de la voluntad popular plasmada durante toda la campaña y culminada el 2 de junio, donde se ofrece que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular. Es un poco más allá de lo que se está pensando o de lo que se está planteando. Se están queriendo pasar, ¿qué es lo que está diciendo Epigmenio? Epigmenio. Sí, Ciro,
Si este fuera un ambiente aséptico y esta una discusión estrictamente judicial, conceptual, quizá otro sería el tono de la discusión. Pero estamos hablando de una corte que en pleno proceso electoral se reunió con la oposición. Entonces, no estamos hablando de una corte, estamos hablando de una corte que ha tenido un papel beligerante en contra, primero, del gobierno de López Obrador y ahora del gobierno de Claudia y de sus iniciativas. A mi juicio, las y los ministros están presionando. Sucede en los cambios de régimen, muy acusadamente, y aquí vivimos un cambio de régimen desde el 2018, que los factores de poder tradicionales tensan su relación con quien ocupa la presidencia y la tensan al extremo. Eso están haciendo los ministros, que dicen: sí acepto tu reforma y negocio contigo que solo se restrinja la elección de ministros, no elijas jueces. Sí la acepto, pero no tanto. Nada más que el problema es que tú no negocias cuando ha sido consumado el acto legislativo y se ha cumplido con todas y cada uno de los requisitos. Trataron de frenar la mayoría calificada. Ningún órgano les dio la razón, de los jurisdiccionales. Le daba la razón a Morena, la ley es muy clara, y le dieron la razón a Morena, el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral. A ver, una presión ahí, Manuel. ¿Ningún órgano les dio la razón? ¿Ningún órgano judicial? ¿A quiénes? A quienes impugnaron el proceso de la reforma. No, estaba haciendo una secuencia. Primero fueron por la sobrerepresentación para tratar de evitar la mayoría calificada. Impugnaron. Lo sometieron al Tribunal Electoral, que es la autoridad competente. Sí. El tribunal resolvió a favor de la mayoría calificada. Impugnaron ante el INE. El INE dijo: no es así. Salieron a las calles, pero no lograron las enormes multitudes que podrían hacer tambalear a un sistema. Y que hablarían de un descontento popular generalizado. Viene la reforma al Poder Judicial, se consuman los procesos legislativos y viene un movimiento de protesta que tampoco logra el contagio social, digamos hasta insurreccional, necesario para frenar una iniciativa de gobierno. Es decir, el pueblo de México no se desdice en las calles de lo que dijo en las urnas. Voté por ti, te di mayoría calificada para que reformaras la Constitución. Y de eso no se ha desdicho. El pueblo argentino, con Milei, votó, sí, lo llevó a la presidencia, pero acto seguido está ejerciendo un poder de veto en las calles. Aquí es un puñado de personas. Y es en última instancia la voluntad de 8 personas por sobre la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos. Pero yo repito, son los ministros de la Corte. Porque son los ministros de la Corte, Ciro. Tendrían que tener absoluta claridad de los procesos de los que estamos hablando. Y tendrían que tener absoluta claridad de lo inviolable que es la soberanía popular cuando se expresa libre, limpia y auténticamente. Eso sucedió en las urnas. Echamos para atrás las elecciones.
negociamos el resultado de las elecciones, porque un grupo de 8 son los ministros de la Corte, porque Pues es que son. se autoerigen en la defensa de una democracia que, insisto, no está Por lo que amenazada. sea, son los ministros de la Corte. Pero la Corte no la forman millones de personas, la forman 11 ministros. con un mandato y con una... Eso es el pleno de la Corte. Y con un juramento Sí. de hacer cumplir la Constitución. Un Sí. juramento Y ellos sagrado. Ellos han explicado que en su entender, en su interpretación, eso están haciendo. Y ahí la pregunta, ¿quién les va a decir que no? No es en su entender, no es un problema de interpretación jurídica. Es un problema de que Sí están lo tomando es. partido, están tomando impugnaciones de partidos políticos y están queriendo que lo que los partidos políticos no conquistaron en las urnas lo obtengan a través de presiones y mandatos judiciales. Eso va contra el principio de cualquier democracia en el mundo. Pues habría que decírselo, a los 8 ministros. Vamos a ver en qué sentido votan. Ahora, tú hablas de beligerancia de la Corte. El lunes, no sé si escuchaste el programa, comenzamos la semana diciendo, vemos a los ministros, a estos 8 ministros, los vemos rendidos. Los vemos en la tibieza absoluta ante lo que muchos dicen va a ser un atropello constitucional. Cuando digo muchos, me refiero a ese 44% del electorado que en las elecciones legislativas votó en contra de la continuidad de la Cuarta Transformación. Me llama la atención que digas que ves una Corte beligerante. Hace 48 horas nosotros la veíamos rendida, derrotada. Y empezaron a salir el lunes. Problema de percepción. Pues, pero tú dijiste eso y al mismo tiempo empezaron a pronunciarse. Y tú mismo decías antes del corte que por lo que todos han declarado, podría perfilarse que van a votar a favor del debate. En 8-3, digamos. Así es. El 8-3. O sea, la actitud beligerante parece haber sido una actitud táctica. Es decir, Puede ser. apostaron a que el movimiento de defensa del Poder Judicial prendiera en las calles. No sucedió. Puede ser. Entonces hubo un enroque. Ya no son los trabajadores del Poder Judicial, son los ministros quienes empujan una crisis institucional. Eso es gravísimo. Porque no son ministros que actúan, insisto, en un ambiente aséptico. Son ministros que primero, aceptan impugnaciones de partidos políticos que pretenden conseguir en la Corte lo que fueron incapaces de conseguir en las urnas. Es decir, contra los votos de 36 millones de personas, casi 36, ahora pesa los intereses de 8. Yo creo, Ciro, con todo respeto, que el problema aquí es que la Corte, tú decías, se acabó la Corte, se la acabaron. Se la están acabando con estas actitudes. ¿Qué confiabilidad puede tener la Corte, una Corte como estas? Cuando adversa la voluntad soberana del pueblo, cuando viola la Constitución y se arroga facultades. Benny. Son jueces que le están dando entrada a un recurso, a una acción de inconstitucionalidad de un partido político. De un partido político. De un partido político que tuvo oportunidad en las urnas y fue incapaz de vencer. Que fue vergonzoso. Pero está en sus facultades, como jueces está en sus facultades. Como jueces está dentro de sus facultades. Como jueces está en sus y facultades. Ese es el problema. Desconocemos desde ahora a los 8 ministros y lo que puedan resolver, o se les respeta como lo que son. Mira, la presidenta ha sido muy clara. Veremos cómo votan. Y hizo referencia al discurso de López Obrador cuando él desafuero. Y les dijo, a ustedes y a mí nos juzgará la historia. Esperemos a ver cómo votan. Y está llamando a la conciencia. Y está diciendo,
La reforma judicial no se negocia porque el mandato popular no se negocia, porque se cumplió Y del otro con la lado ley. dicen la ley no se negocia, la Constitución no se negocia en su interpretación especializada como ministros de la Corte. Interpretación especializada que muchos otros juristas dicen no tiene sustento y que la Constitución, yo no soy experto, pero en lo que sí creo es en aquello que establece la regla mínima de la democracia. Las mayorías son soberanas, aunque no le guste a la minoría. ¿Qué se hizo frente a las reformas de Peña Nieto? Organizarse para ganar la elección y revertirlas. Costó muchos años, costó trabajo en las calles, en territorio, pero se logró. Costó conseguir la base, la masa crítica suficiente de votantes para echar abajo una reforma. Ese es el procedimiento establecido en la Constitución. La Constitución no se cambia a contentillo de un grupete. La Constitución se cambia de un grupete, son 8, que hoy sí, como nunca en la historia lo habían hecho, hoy sí, porque les toca, dicen, vamos a parar la reforma. Y parar la reforma significa desconocer al gobierno de la República, acusar de desacato a la presidencia, suben. Y primero la retaron en las calles sin éxito. Y ahora la retan en la Corte. Pero es una Corte, insisto, que llegó a acuerdos con la oposición antes, durante el proceso electoral y antes de que todo esto sucediera. Entonces yo llamo a las y los ministros a votar en conciencia y a reconocer que perdieron, que no tuvieron argumentos para convencer a la gente de que eran una institución que servía al país con probidad y con eficiencia. Y por eso la gente buen quiere tema cambiarla. buen tema para el martes, para el miércoles, si es que el martes sesiona la Corte, si es que el martes vota la Corte y si es que 8 ministros resuelven en el sentido que hoy parecería que van a resolver. Buen tema para el próximo miércoles, Epigmenio. Gracias, Ciro. Gracias. Manuel, ¿algo más sobre el tema? No, Ciro, no, adelante. Pues esperamos entonces la discusión que empezará el martes. Vamos a ver si no se continúa el miércoles. La vemos. Muchísimas gracias, señor. Gracias, muchas gracias. Si se da el martes, te va a caer en canasta, Epigmenio, para el miércoles. Sí se da el martes, yo quiero ver. Ojalá y voten de acuerdo a la ley y no en defensa de sus privilegios. México les exige algo más que un capricho. Gracias.